Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas, en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, y Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio de Galicia. A todos los oyentes y a quienes nos ven por streaming, un cordial saludo desde Madrid. Julia, ¿qué tal la semana? ¿Regular, bien, espectacular? Pues mira, Fernando, muy ajetreada, pero estupenda, como siempre. Como debe ser. Y habiendo sido una buena semana, de lo cual me alegro, empezamos ya con la información, formación y entretenimiento que nos traen siempre nuestros invitados cada semana. Pues como siempre decimos, Fernando, son invitados que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Hoy vamos a hablar de Corea y de prensa. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos acompañan hoy? Pues nos van a acompañar... A ver si eres capaz de decirlo y luego diremos su nombre en España. Vale, pues lo he estado aquí intentando decirlo bien. Chung Yo, secretario de la Embajada de Corea en España y jefe de la sección política, y Javier Martín Domínguez, periodista, realizador y director del Club Internacional de Prensa. Pues antes de empezar, y como siempre hacemos, recordamos a nuestros oyentes y a aquellos que nos puedan escuchar por primera vez que Diario Salir Anoche Tuve un Sueño nace de la colaboración de Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. Julia, lo de rutina, ¿preparada para empezar? Estoy preparadísima, Fernando, con muchísimas ganas de empezar el programa de hoy. Pues al lío, que en el estudio está ya esperando nuestro primer invitado. La República de Corea, o Corea del Sur, es un país de Asia Oriental situado en la parte sur de la península de Corea. Tiene una extensión de unos 100.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría a ser como la mitad sur de Galicia y Portugal juntos. Su población es de alrededor de 52 millones de ciudadanos, con una densidad de población de 515 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 47 de España. Aproximadamente la mitad de la población del país vive en su capital, Seúl, incluyendo su zona metropolitana. Su forma de gobierno es la democracia representativa y, como tal, presenta una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que podríamos entender como provincias aquí en España son semiautonomías y cuentan con gobiernos y órganos legislativos propios. El jefe de Estado es el presidente de la nación y actualmente es Moon Jae-in. El presidente se elige mediante el voto popular directo y su mandato es por 5 años. El presidente también nombra al primer ministro, que debe de ser aprobado por el Parlamento y que es quien preside el Consejo de Estado. El Parlamento coreano, conocido como KUKOE, cuenta con 299 diputados y es unicameral, con mandatos de 4 años de duración. Fíjate, más población que nosotros y la mitad de diputados y solo una cámara. Desde luego. ¿Cuánto que aprender? Sí, esto como pequeño resumen del sistema de gobierno en Corea. Pero para hablar de todo esto y de muchas cosas más sobre Corea del Sur, tenemos en el estudio a Chung Kyung-cho. Bienvenido a Diario Salir Anoche Tuve un Sueño. ¿Lo hemos pronunciado más o menos bien? Muy bien, casi perfecto. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder explicar más cosas sobre mi país. Es un placer estar aquí. Ha hecho usted una buena representación de mi país. Muchas gracias. Bueno, había que documentarse para que nuestros oyentes sepan cómo es un poco Corea. Ahora nos lo va a contar. ¿Pero tú conoces Seúl? ¿Tú conoces Corea? No, ¿tú Yo sí? Tampoco. Ah, Yo bueno. no he ido nunca. Tengo muchas ganas de ir porque me han dicho que Seúl es espectacular. Habrá que ir. Pero antes de eso, vamos a presentar oficialmente a Chung Kyung-yo, o Cho. Estudió una doble licenciatura en Política y Diplomacia y Comercio Internacional por la Universidad de... por una universidad de Seúl. Songyun-kwan, sí. Bueno, en 2007 aprobó el examen del Alto Servicio Civil, que debe ser aquí como diplomacia, ¿no? Sí.
Ujú. Y en 2008 fue nombrado segundo secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, en la División para Negociación de Tratado de Libre Comercio y en la División para Sudamérica. Entre 2014 y 2017 fue segundo secretario de la Embajada de Corea en México y jefe de la sección política. Y desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2019 cursó formación de español en España y es el primer secretario desde hace ya 2 años, desde 2019, de la Embajada de Corea en España y jefe de la sección política. ¿Podemos tutearnos? Por supuesto, por favor. Pues muchas gracias. Hace unos días me comentabas que en España te conocen con el nombre de Bernardo, que para nosotros va a ser más fácil y supongo que es para evitar que hagamos el ridículo intentando pronunciar tu nombre, ¿no? Sí, la verdad es que mi nombre es difícil de pronunciar, incluso hasta para los propios coreanos. Es común que cuando esto ocurre, utilicemos nombres más adaptados al país donde nos encontramos. En este caso, España. Me puedes llamar Bernardo si lo deseas. Pues muchísimas gracias. Uy, pues nada, Bernardo, qué bien. Mira que después de haberlo practicado yo tanto, y ahora puedo llamarle Bernardo. Como Julia se quiere ir a Corea, vamos a saber cómo son los coreanos en general, cómo es su día a día. Los coreanos y los españoles somos más parecidos de lo que parece. Esto es algo que sorprende en un primer momento, pero es cierto. Nuestros pueblos llevan en el ADN la pasión por la vida, el aprecio por los valores de la familia y la comunidad y, por qué no decirlo, nuestro gusto por la fiesta y la vida nocturna. Y igual que los españoles, los coreanos somos gente de sangre caliente y al mismo tiempo somos sociedades que trabajamos muy duro, quizás demasiado. Ajá. Pero me sorprende, Julia. Somos más parecidos de lo que creíamos. Sí que sabíamos lo de que el coreano es una persona que trabaja muy duro, pero no sabíamos que también tenía ese amor por la vida, por la noche, por disfrutar de la familia y de los amigos. Sí. Y como en Corea, vida nocturna es increíble y toda la noche. Cuando yo era más joven, yo bebía toda la noche, casi 7. Me he quedado muda, o sea, directamente, porque eso de toda la sangre caliente me ha dejado loca, no me lo podía ni imaginar, ¿no? Pero bueno, ya que hemos visto todas las cosas que nos unen, vamos a seguir un poco con la entrevista, ¿no? Las relaciones internacionales entre España y Corea vienen ya de muy lejos. Quizás sea por eso que tú has remarcado, Bernardo, ¿no? Sí. El pasado, de todas las cosas que nos unen. El pasado año 2020 se conmemoraba el 70 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre la República de Corea y nuestro país, que se establecieron en 1950. ¿Siempre han sido unas relaciones cordiales o antes de que España fuese una democracia eran un poquito más complicadas? Es que este año celebramos el 71 aniversario de las relaciones bilaterales con un balance claramente positivo y podemos decir con firmeza que estos años han estado marcados por la cooperación y el progreso de los dos países. Para ser más precisos, la historia entre Corea y España ha pasado por 3 etapas diferentes. Los primeros 20 años de los 50 y a los 60 no hubo proyectos significativos entre ambos. España y Corea del Sur estaban bajo regímenes autoritarios y al mismo tiempo se esforzaban por mejorar sus economías. El siguiente periodo, de los años 70 a los 90, ambos estados comenzaron a progresar más rápidamente. Además, se sumaron a organizaciones muy importantes como la OTAN y la Unión Europea por parte de España y la OCDE por parte de Corea. Ambos nos vimos entrando al mismo tiempo en el escenario internacional. La tercera etapa en la que nos encontramos ahora desde los años 2000, los dos nos hemos convertido en actores muy importantes en muchos aspectos. Hemos consolidado nuestra relación bilateral y compartimos
posiciones básicas en el ámbito multilateral, por ejemplo, a través de nuestra participación en el G20. Ujú. La verdad es que veo, Fernando, con sorpresa que nos unen muchísimas cosas. Son dos países que han vivido paralelamente, ¿no?, en la historia. A mí me sorprendió cuando empecé a preparar la entrevista todo lo que había leído y bueno, no dejo de sorprenderme mientras estamos haciéndola. Pero fíjate que ahora Corea es en la actualidad el tercer mercado en Asia, después de China y Japón. ¿Cómo es esa cooperación hispano-coreana y en qué campo se desarrolla? Bernardo. Sí, a pesar de la distancia geográfica que nos separa, son aliados con muchos aspectos en común. Ambos países comparten la experiencia de haber superado una dolorosa guerra civil y la dictadura y haberse convertido tanto en democracias maduras como en importantes actores económicos en el mundo. Ambos países están aumentando considerablemente su contribución a la comunidad internacional, compartiendo valores fundamentales como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. De este modo, en octubre de 2019, Su Majestad el Rey Felipe VI visitó Corea y en julio de este año, el presidente de Corea, Moon Jae-in, realizó una visita de Estado a España tan solo 1 año y 8 meses después, a pesar de las dificultades de la pandemia. Eso simboliza cuán cerca están los dos países y cuánto se valoran entre sí. Con ocasión de la visita del presidente Moon, Corea y España elevaron su nivel de relaciones a asociación estratégica y con la firma de acuerdos de cooperación en el ámbito de la salud pública y de los memorandos de entendimiento sobre industria 4.0, energías limpias y startups, entre otros, sentaron las bases institucionales para fortalecer su cooperación en industrias futuras como la economía verde y digital, la biotecnología y la salud. Además, ambos países han acordado promover aún más su cooperación en diversos campos como la economía, el comercio, la energía, las infraestructuras. Está claro que las relaciones son muy fluidas, más de lo que pudiéramos imaginarnos Sí, claro. muchos de los Fluidas españoles. y discretas, Sí, ¿verdad? sí, Que sí. está muy Además, bien. veo que hay una buena relación entre gobiernos, Sí, además de todo esto. Entre gobiernos y también entre pueblos. Ajá. Los intercambios comerciales, sí, luego hablaremos de eso porque me llamó mucho la atención temas que he visto del interés que hay allí hacia acá y de acá hacia allá. Los intercambios comerciales superaron los 5.300 millones de euros en 2019. España ha construido en Corea un parque eólico, una planta de reciclado de acero, mientras que Corea ha invertido en España en el puerto de Algeciras, en una factoría de lubricantes de Cartagena y en la factoría de etileno en Tarragona, por ejemplo. Pero también hay colaboraciones conjuntas, que esto también me ha llamado mucho la atención, Julia, con terceros países como Australia, donde se están haciendo autopistas, o Kuwait, donde se ha levantado una refinería. ¿Tienen mucho que compartir y que aprender Corea de España y España de Corea en materia tecnológica y de colaboración empresarial? Sin duda, la trayectoria internacional de las compañías tecnológicas españolas y coreanas es una historia de éxitos en las áreas clave que he mencionado, como las energías limpias y las infraestructuras. Por ejemplo, en infraestructuras, según el último informe de Engineering News Record, España ocupaba en 2019 el segundo lugar en ingresos por su actividad constructora internacional con 70.000 millones de dólares y las empresas coreanas, por su lado, ocupan el sexto puesto con 25.000 millones de dólares. Llevamos años colaborando con éxito para sacar el máximo partido a este potencial, tanto en los respectivos mercados como en terceros países. Como dato, hasta la fecha nos han adjudicado conjuntamente 56 proyectos de infraestructuras en 17 países por un valor de casi 13.000 millones de dólares.
No solo refinerías y autopistas, también líneas de metro, centrales hidroelectrónicas y plantas de tratamiento de aguas. La cooperación triangular nos ofrece la oportunidad de llegar muy lejos. Regiones como América Latina, donde España tiene una amplia presencia, planean grandes inversiones para los próximos años y la dilatada experiencia en Asia y Oriente Medio de Corea puede ser aprovechada por las compañías españolas. ¿Hay algún otro proyecto, Bernardo, previsto para promover aún más esa cooperación? ¿Alguna cosa que vayáis a hacer en España? Y creo firmemente que existe un gran espacio para la cooperación en los campos de la transición ecológica y la digitalización. Son los campos de que ambos gobiernos han sugerido como ejes de sus estrategias de desarrollo nacional en la era posterior a COVID-19. Queremos enfocar nuestros esfuerzos en promover la cooperación en estas áreas. En concreto, el gobierno coreano anunció el agosto del año pasado la versión coreana del New Deal, centrada en la digitalización y la economía verde como estrategia de desarrollo nacional en la era de post-COVID-19. Por otro lado, el gobierno español también anunció la estrategia de descarbonización a largo plazo y la Agenda España Digital 2025 como ambiciosos planes para reconstruir su economía. Parece que las estrategias de desarrollo nacional a medio y largo plazo de los dos países son muy similares, como si hubieran hecho un acuerdo. Por ello, pienso que la ventana de oportunidad para desarrollar una cooperación clave entre los dos países está abierta de par en par. De todas formas, yo creo que los coreanos tienen más que enseñarnos ellos a nosotros que nosotros a ellos. Lo primero, cómo hacer que un país funcione a pleno rendimiento, cosa que aquí a veces Sí, falla. yo tengo un amigo que estuvo en Seúl, que fue a una conferencia y volvió asombrado. También es verdad que a mí me trajo un montón de cremas maravillosas porque en cosmética también son un país súper avanzado. Son grandes innovadores y además... Absolutamente. ¿Sabes que los japoneses, al principio se decía de ellos en el mundo que copiaban las cosas y luego las mejoraban? Luego se dijo eso de los coreanos, que los coreanos copiaban y mejoraban. Pero desde luego los coreanos ahora tenéis una capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías, de coches, de todo, que de verdad es sorprendente. Bernardo, por volver a los acuerdos, ¿no?, entre ambas naciones, entre España y Corea, Corea-España, como por ejemplo, ¿hay acuerdos sobre cooperación en materia aduanera y libre comercio? Sí, por supuesto, hay un montón. Desde que firmamos nuestro primer acuerdo allá en 1972, que trataba sobre la supresión de visados, hemos firmado ya más de 30 documentos bilaterales entre acuerdos, tratados y memorandos de entendimiento, y en casi todas las áreas: economía, consular, jurídica, social, cultural, etc. Además, por supuesto, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea de 2011. Que fue un punto de inflexión para nuestros intercambios comerciales y de inversión. Como he indicado, durante la visita del presidente Moon el pasado mes de junio, dimos un paso más y firmamos dos acuerdos, uno sobre cooperación en materia aduanera y otro sobre salud pública, y 3 memorandos en el ámbito de las energías limpias, la industria 4.0 y la pymes y startups. Te iba a decir, Bernardo, que hay un interés creciente por la cultura española en Corea.
De hecho, hay 16 universidades coreanas que ofrecen estudios en español y también, al contrario, 5 universidades españolas que ofrecen estudios en coreano. Hay además en España y sobre todo entre los jóvenes un creciente interés en la denominada ola coreana, especialmente el K-pop, el cine, la comida y el idioma. Para fomentar esto se han creado convenios de intercambio de estudiantes universitarios y otros instrumentos como el programa de movilidad juvenil Working Holidays. ¿En qué consiste todo esto y qué se está haciendo para acercar a las juventudes de los distintos países? El acuerdo de Working Holidays o movilidad juvenil entró en vigor en 2018 y permite cada año a 1.000 jóvenes españoles y coreanos expandir sus conocimientos del otro país a través del turismo, el aprendizaje del idioma y las experiencias culturales durante un máximo de un año. También pueden ganar experiencia laboral trabajando temporalmente. En Corea este tipo de programas son todo un éxito. Tenemos acuerdos con más de 20 países a los que viajan cada año unos 40.000 coreanos para vivir nuevas experiencias. Como bien ha dicho, dado el creciente interés mutuo entre los dos países, este acuerdo era casi una necesidad. Hasta la pandemia los resultados fueron muy buenos y esperamos que pronto podamos volver a la normalidad. Y yo creo que el turismo coreano, Fernando, hacia España se ha disparado, como bien comentaba Bernardo, y creo que en 2019 tuvieron 630.000, ¿no? Sí, tuvimos 630.000 coreanos visitando nuestro país, ¿no? Bernardo, ¿tú piensas que hay mucho interés en Corea por conocer España, su cultura y su gastronomía? ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué plato español te gusta a ti más? Me encanta pulpo a la gallega. Yo pensé que iba a decir la paella. Pero no, pero en eso coincido. A mí me encanta el pulpo y además nuestro compañero de control, Pedro, es gallego. O sea que sí. de pulpo sabe mucho. Pues nada. ¿Los coreanos que visitan España o los españoles que visitan Corea necesitan visado o basta con el pasaporte en regla? Es que no hace falta pedir visado porque hay un acuerdo de extensión de visados debido a la grave situación por la pandemia de COVID-19. El gobierno de Corea suspendió temporalmente las entradas sin visado con más de 90 países, incluyendo a España, en abril del año pasado. Sin embargo, considerando las relaciones entre Corea y España, se ha decidido establecer este acuerdo a partir de septiembre de este año. Por eso no hace falta pedir visado para visitar Corea, pero con la implementación de una nueva normativa llamada KETA, que es en español Autorización Electrónica de Viaje a Corea, todos los pasajeros tienen que obtener la autorización de viaje a través del sitio web de KETA en caso de visitar Corea sin visado. Una vez que reciban la autorización, podrán viajar a Corea cuantas veces quieran durante 2 años. Esto es como el ESTA norteamericano, ¿no? Que tienes que rellenar y tal para poder ir. Nos queda muy poco, Muy Julia, poquito. Yo muy quería poquito. hacer una última pregunta porque en Diario Salir, anoche tuve un sueño, Bernardo, nos interesa todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, la protección medioambiental y las energías limpias. Y Corea es lo que se denomina un país verde comprometido, que busca lograr un equilibrio entre el crecimiento, las personas y el medio ambiente. ¿Cómo desarrolla Corea esa protección, Bernardo? Como sabes, Corea es un país muy avanzada en la industria, semiconductor, automóvil y como
Teléfonos móviles. teléfonos móviles de Samsung o LG. Sí, sí. Por eso es muy es decisión muy importante para convertirse la país en país muy verde, orientada de verde y transición verde o energía renovable. Pero es un cambio de clima, es un desafío que todo el mundo compartimos. Por eso, hace un poco el presidente Moon Jae-in decidió que hacer un cambio muy decisivo para ser más verde y más renovable, más sostenible. para sostener. Bernardo, es que sería un placer seguir escuchando cosas de Corea porque nos interesa mucho, pero se nos ha acabado el tiempo. Hay un centro de cultura coreana en Madrid para conocer algo de la cultura sin moverse de aquí. ¿Dónde está y quién lo puede visitar? Centro Cultural de Corea es ubicada en la carrera Avenida Castellana, Paseo de la Castellana. Paseo de Castellana, y el Centro Cultural Coreano funciona desde 2011 para incrementar y afianzar los lazos de amistad entre dos países en el ámbito cultural. Entre sus actividades se organizan conciertos, talleres, exposiciones y eventos culturales y de promoción de cine, entre otros, y también ofrecen cursos para aprender coreano. Está abierto y puedes visitar cuando quieras. Pues nada, yo voy a ir a ver a aprender coreano. ¿Cómo dirías a los oyentes en coreano hasta luego? 다음에 봐요. Pues ya saben, Tame Bayo, nos tenemos que marchar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Bernardo Chon Kyung-cho, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño y acercarnos a las relaciones Corea y España y a todo lo que Corea puede ofrecer a los españoles. Solo una muy breve. ¿Qué ofrece Corea al español que quiera visitarlo? Turismo, gastronomía, un poco de todo. Yo puedo ayudarte ahí, porque yo me he quedado con los coreanos y los españoles somos más parecidos de lo que parece. Pasión por la vida, amor por la familia, gusto por la fiesta y la vida nocturna y sangre muy caliente, señores. Sí, por eso. Muchas gracias. Pues ya lo ha dicho todo, Julia, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. En Madrid y en Corea, porque pienso ir a Seúl. Bien instalados aquí, está esto fenomenal. Pues sí, muchas gracias. Seguimos en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. ¿Y quién nos acompaña en esta segunda parte del programa? Julia, esa voz que oíamos. Pues alguien muy querido, Fernando. Está con nosotros en el estudio Javier Martín Domínguez, periodista, realizador y director del Club Internacional de Prensa. Buenos días y bienvenido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, querido amigo. Pues encantado de soñar juntos. Esto es fantástico. Muchas gracias. Me alegro de que te guste nuestro estudio. Como decíamos, Javier Martín Domínguez es periodista y realizador, pero ha sido también ejecutivo de televisión, corresponsal internacional en Estados Unidos y Asia. Desde 2015 es presidente del Club Internacional de Prensa. Se licenció en Ciencias de la Información y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde estuvimos también nosotros y donde estuvo... Que cumple 50 años. Sí, y donde estuvo nuestra invitada de la semana pasada. Sí. De 1900... se licenció, decía, en Ciencias y es máster en Comunicación, no que me lo quería comer, Comunicación por la Universidad de Nueva York, de New York School.
En 1975 a 1979 cubrió los años de la transición trabajando para Cambio 16 y también para Radio Nacional de España como director del programa 7 Días. Fue también redactor jefe de la revista Comunicación 21. Fue corresponsal en Washington y Nueva York durante 8 años para Radio Nacional y Televisión Española en Washington, y durante 2 como corresponsal en el extranjero en Extremo Oriente con base en Tokio para La Vanguardia de Barcelona. También formó parte del comité editorial del Grupo Correo en los años 90. Esto es interminable. Este hombre ha hecho de todo. Te digo. Nos hemos ganado la vida de Cuando estaba esperando, yo oía por ahí, ¿no?, hablar con el otro Javier, porque son juntado 2 Javieres, y digo, madre mía, pues como empieza Javier a relatarle su vida. Pues es que también ocupó puestos de secretario general y jefe del gabinete de la Dirección de Televisión Española, director de desarrollo de canales temáticos y director del gabinete del director general. Fue director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores, de la que luego, si acaso, podemos hablar, porque yo también trabajé allí un tiempo. Ha realizado programas. Sí, muy complicado. Ha realizado programas para Canal Plus, Telecinco, Telemadrid, Canal Sur, Televisión Española. Es creador de formatos de televisión como Hora Límite, El Pantallazo, Nuestras Memorias de África o Plusvalías, entre otros. Y sigue tú, Julia, porque es que esto no se acaba. Pues señor ha hecho de todo. Ha sido articulista y es articulista, porque a mí me manda sus artículos muy a menudo, escribo, que los leo gustosa. Que es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta a ti escribir? En medios de prensa. En la radio. Me dicen, por favor, que te acerques el micro. Empezaste en la radio. Que te acerques tú al micro o el micro a ti. ¿Y en qué radio empezaste? Pues en Radio Nacional. Yo entré de prácticas en Radio Nacional de España, mis segundas prácticas después de La Voz de San Sebastián, y a los pocos meses me llamaron porque estábamos en el inicio de la transición y se necesitaba gente nueva. Y ahí entramos y fueron unos momentos pues muy, muy interesantes. Primero yo descubrí un medio que había disfrutado de niño mucho en mi internado oyendo la radio, esa es la verdad, pero que yo no me imaginé nunca que iba a dedicarme a la radio, y de repente me encontré con que mi primer trabajo estable fue en radio, y duró, porque yo estuve en los servicios informativos, después pasé a programas, hice 7 días durante un tiempo, y después empecé a ir de enviado especial, que yo creo que me estaban fogueando, y me mandaron finalmente de corresponsal a Washington y luego a Nueva York. Fíjate, madre mía, empezaste con un micrófono y acabaste en Nueva York. El sueño de todo periodista, ¿no? ¿Tú pues soñabas sobre todo con en eso, aquellos ¿no? años, sí. Bueno, yo he de confesar que además tenía una novia americana en esa época y felizmente nos reencontramos en América. Ayudó mucho. Y fue una experiencia bárbara. Si yo llegué a Washington en un momento peculiar, que ahora con perspectiva histórica quizá era el principio de todo esto, que fue el mandato de Jimmy Carter, que acabó con la crisis de los rehenes de Teherán, que era un martillo pilón aquello. Yo no podía dejar la radio un minuto y salía a cenar o a comer siempre con el pinganillo puesto, porque el mundo entero estaba pendiente de si los rehenes salían, ya que duró y duró, ¿no? Se creó incluso un programa de televisión que se llamaba America Held Hostage, ¿no? América tomada como rehén, que presentaba Ted Koppel en la NBC, y aquello empezó pues como especiales y se terminó instalando como el programa de noticiario de la noche, que no existía entonces. En América se hacía el noticiario de las 7 de la tarde con Walter Cronkite y tal, y no había más. Los había informativos locales, pero no uno de nivel nacional. Y entonces se estableció este Nightline con Ted Koppel, y aquello duraba, y decía día 1, día 20, día 37, día 200. O sea, aquello duró hasta el mismo día de la toma de posesión del siguiente presidente, que fue Ronald Reagan. Además fue una historia un tanto rocambolesca, ¿no? Porque se refugiaron en la Embajada de Canadá y parece ser que lo sacaron gracias a que mandaron una especie de equipo de televisión o de cine que iban a rodar una película, y entre el equipo de televisión o de cine iban gente de los servicios secretos americanos. Hicieron pasaportes falsos, los sacaron por la puerta de atrás, y fue una historia bastante complicada. Una ¿no? película casi. Pues sí, bueno, y de hecho se ha hecho una película sobre ello, ¿no? Fargo, ¿no? Fargo, sí. No, Fargo no.
Sé a la que te refieres, pero no se llama Fargo. Bueno, no me acuerdo bien el título ahora, pero es esta historia, ¿no? Y de forma realista, como sucedió, de un grupo que tuvo la suerte de refugiarse en la embajada canadiense y le sacaron subrepticiamente, pero hubo otro grupo que no salió, o sea, que estuvieron como rehenes en la embajada americana, que tomaron la Guardia Revolucionaria, que eran los chicos jóvenes que apoyaban a Khomeini, y la revolución iraní, que como vemos todavía sigue ahí consolidada y siendo uno de los grandes problemas para ellos, para Oriente Medio, para el mundo entero, para el suministro de petróleo. Pues aquello se enquistó y Jimmy Carter intentó a la desesperada una salida militar, que era el rescate, que fracasó estrepitosamente y le costó la presidencia, ¿no? Entonces se había empezado un periodo en América como de suavidad en las formas y de una política mucho más multilateral. Es cuando, por ejemplo, se devuelve la soberanía del Canal de Panamá a los panameños. Y en cambio, el tema de Irán crea una situación nueva que yo creo que adivina el futuro que iba a venir, ¿no? Porque empieza a crearse un enemigo nuevo, que es el islamismo. No viene de las Torres Gemelas, viene de los iraníes y de ese asalto a la embajada. Se crea un enemigo nuevo y en unos años más tarde va a desaparecer inicialmente el enemigo de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, ¿no? Sí. Con Ronald Reagan. Así es, un cambio de época. Exactamente, ¿no? Sí, este señor ha hecho muchísimas cosas. Ha sido director de cine, pero bueno, luego si quieres lo contamos, pero ya que estabas hablando de esto, tú estuviste 8 años como corresponsal en Nueva York y 2 en Tokio. Y lo comentabas, el pinganillo en la oreja. ¿Cómo es la vida de un corresponsal lejos de casa y a veces con diferencias horarias de 8 o 10 horas? O sea, que te pueden llamar a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, eso era lo más común, porque sobre todo cuando vives en zonas horarias diferentes, el que llama nunca piensa si es tu hora de dormir. Y también es verdad que si hay urgencia de noticias, pues te llaman y ya está, ¿no? Puede ser a las 3 de la mañana y en Madrid, en cambio, pues es una hora aceptable, ¿no? O sea, que de esas me han tocado muchas. Y de estar, bueno, o transmitir los Oscars de madrugada, pues también, ¿no? Porque los horarios son diferentes, o sea que... La ventaja del corresponsal es que tenías ventaja y desventaja un país para ti mismo. Y cubrías, como digo, desde los Oscars a la crisis de los rehenes o las elecciones americanas, que he cubierto tres campañas. Tienes una responsabilidad. Yo creo que ahora está más diluida, pero en nuestros tiempos yo creo que era muy fuerte, porque... La imagen, la realidad política, social de un país dependía en buena medida de ti y de los 5 o 6 colegas que estaban alrededor tuyo. Ahora hay cientos de medios de comunicación, entonces había pues 3 o 4 periódicos, 2 radios, 1 o 2 y una tele. Y entonces tu responsabilidad de transmitir qué era América, en qué situación política, situación de fomento o no fomento del consumo, de crear tendencias, etcétera, una gran responsabilidad era tuya, junto con los libros que se publican, tal, pero el mundo era mucho más reducido que el de ahora. Y estoy hablando de los años, del principio de los 80, que es cuando se produce una explosión mayor en las modas, en la comunicación, poco a poco, ¿no? Y cuando España entra realmente en la modernidad, porque no había entrado todavía. Internet, ¿no? ¿Cómo cambia Internet? Bueno, Internet ya fue el siguiente gran salto en el que estamos todavía y que yo creo que no conseguimos aquilatar cómo nos está influyendo en nuestras vidas del todo, porque yo creo que estamos mucho más informados que nunca, tenemos acceso a más cosas que nunca, pero son todas prácticamente virtuales. O sea que esto que ya se debatió, el otro día volvíamos a rebuscar en Walter Benjamin y en sus teorías un poco nihilistas de cómo el mundo moderno, cuando llega el gramófono, cuando llega la experiencia de las primeras radios, de la cámara fotográfica de uso más generalizado, pues se produce un distanciamiento de la realidad. O sea, la realidad se conoce a través de... Antes vivíamos las cosas. Te bañabas en el río, ahora tú ves playas fantásticas en la televisión, pero no te mojas. Esa es un poco la cuestión en la que estamos inmersos ahora y que nos está provocando, yo creo que un distanciamiento, un despegarnos de la realidad concreta
que veremos dónde nos lleva, ¿no? Porque estamos viviendo mucho más por intuición, por sensaciones. La radio, que ya fue un motor, por ejemplo, con el nazismo, ¿no? Con Hitler, y que provocó unos corrimientos de tierras que nadie esperaba en un mundo educado, porque el mundo de los años 30 se consideraba que Europa era un mundo civilizado. Pero ¿cómo se pudo generar tanto odio y lanzar a la gente a la guerra? Bueno, pues ahora nos tenemos que tentar la ropa y ver cómo estamos alucinando, por ejemplo, en este mismo momento, ¿no? Con esta sensación de que nos va a faltar la calefacción, de que no vamos a tener cosas para consumir en la Navidad, ¿no? Nos estamos creando una dinámica de miedo ante la falta de consumo que uno te va a pegar en la tienda como le quites el juguete que él iba a coger, ¿no? Y puede llevar a unas tensiones y a una violencia o a un odio que lo hemos empezado a ver en algunas situaciones, en nuestros mismos vecinos o aquí muy cerca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué responsabilidad en esto que estás contando crees que tenemos los medios de comunicación? ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación desde que tú eras corresponsal en Nueva York o en Tokio? Pues yo tengo la sensación de que éramos muy responsables, de que teníamos una conciencia ética de cómo debe actuar el periodismo muy potente, pues no sé, inoculada en las facultades, ¿no? O en las antiguas escuelas y en las asociaciones profesionales. Yo creo que había un sentido muy serio de la responsabilidad. Yo creo que ante la amplitud de medios y la necesidad de conquistar el mercado como sea, muchos han buscado fórmulas pues muy agresivas, porque obviamente son las que más se notan, como se dice, las que más venden. Bueno, si hoy día, si no te haces notar mucho, y por eso lo vemos en los programas de tele, tal, ahora no se dan noticias, se debate agriamente sobre algo, ¿no? Porque si no, no llegas. Y además hay que imponer la razón con la voz, subiendo la voz. Claro, o sea, cambias de tono. La tengas o no. Y es verdad que hay que tener un estilo, una forma de presentar para ser atractivo ante tu audiencia. Pero de ahí a llegar a matar por la audiencia, pues son dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahora la competencia es tan feroz que, sobre todo en los programas de televisión, que se ha fomentado una agresividad. Ya desde los años 80 empezó ese modelo, ¿no? Yo soy responsable de nosotros cuando hicimos el pantallazo en Telemadrid queríamos crear lío, ¿no? En alguna medida, porque si no el debate no era potente, pero aún así, que este es un programa que dirigió Magín Revillo en los 90s, todavía éramos muy cautos y siempre había dos opiniones contrastadas, etcétera. Otra cosa era provocar un estilo, no más peleón. Pero hoy día, cuando hemos llegado al campo de las fake news, ahora lo que importa es imponer tu tesis, aunque sea la falsa, ¿no? Y crear incluso argumentos que no son reales. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque tú eres periodista de la vieja escuela, de cuando decías en la facultad nos enseñaban que si no podíamos ser objetivos, que por lo menos fuéramos subjetivamente honestos. Y ahora nos encontramos con que estamos muy informados, como decías, pero también muy desinformados, ¿no? Esas noticias falsas están creando que cualquier cosa que salga en las redes pues se da por buena, ¿no? Sin contrastar, sin nada por el estilo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, los periodistas quizá tengamos una doble responsabilidad, pero lo que está pasando es que no son generalmente los periodistas los que están trasladando este tipo de noticias o de informaciones. Hay grupos interesados, como se vio en las campañas americanas, como parece que se ha visto en lo que pasó en Cataluña, de países o de servicios especiales que lo que están tratando es de manipular la información, plantando como real informaciones absolutamente falsas o mezclando argumentarios y utilizándolos de forma masiva, ¿no? Crean identidades falsas para colarse en Facebook o en Twitter y ellos mismos alimentan una teoría unos con otros y la plantan como un hecho real, ¿no? Y la dan credibilidad. Entonces han crecido, bueno, los que están desmontando esas informaciones o algunos medios. Hay una frase ahora en inglés de un británico que escribe sobre esto que dice fake news is good news. Es una buena noticia las fake news para los medios tradicionales o consolidados porque avalan la información
con su criterio de responsabilidad demostrado en general, ¿no? De los medios más clásicos que difícilmente a veces, sabemos que también a veces no tanto manipulan, sino que arriman el asco a algunas sardinas, eso también suele pasar, ¿no? Pero algunas sardinas, ¿no? Y por eso también vemos ciertos movimientos y compras y ventas y tal en los medios. Pero yo creo que el gran problema es que ahora, el gran problema, que esto ha sido una ventaja que esperábamos todos, de que todo el mundo tenga acceso a los medios, ¿no? Antes era una comunicación absolutamente vertical, de arriba abajo, de los medios poderosos o de los medios públicos que mandaban, y ahora casi todo el mundo puede hacer información o puede colarse en los medios o lanzar sus tweets, lo que sea, ¿no? Entonces, esa avalancha de información no es que nos informe mejor, ¿no? A veces lo que se nos crea es una nube de lava o una carga de lava tan tremenda, ¿no? Que lo va inundando todo y donde no nos deja ver la realidad ni tenerla presente, ¿no? Es un aturdimiento constante, la verdad. Sí, la abundancia no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Cantidad, calidad, ¿no? Exacto. Hasta en las noticias. Yo, cuando estabas hablando, ahora no sé si te dijeran, Javier, te vamos a mandar de corresponsal a no sé dónde, no sé si te apetecería ir o no, pero también me hago otra pregunta. Porque tú has sido corresponsal en Japón, en Tokio. ¿Tú hablas japonés? Pues no. ¿Cómo te entendías? Era un déficit ¿Cómo para un periodista? ¿Trabajáis con un intérprete o cómo? Porque en Japón tampoco habla mucho había inglés. Había muchas soluciones que puedo contar algunas anecdóticamente, pero yo era consciente a mediados de los 80 en Nueva York que Japón estaba empezando a dominar el mundo. Realmente luego Japón ha sido sustituido por China, pero en los años 80 todos paseábamos con un Walkman, nos comprábamos todos los aparatitos de Sony y ellos se compraban bancos americanos, estudios de cine. Es decir, Japón tenía una presencia para los que vivíamos en América muy clara y muy potente. Y yo, que tuve la suerte de tener buenas relaciones con gente de la colonia japonesa que pululaba por la modernidad neoyorquina, pues dije, pues hay que irse a Tokio y ver eso, ¿no? Pensando que estaba mucho más arriba de lo que estaba pasando en Nueva York. Y era cierto, en muchas cosas los japoneses habían tomado la delantera, por ejemplo, en la moda, ¿no? Los Issei Miyake, los Yohji Yamamoto, ¿no? Y también en los medios. Lo que estaba inventando la Sony en aquellos momentos en sonido, en imagen y tal, superaba a cualquier otra tecnología, ¿no? Que se conocía ni en Estados Unidos. Y para mí, pues, fue una ilusión, que fue una decisión propia, que me apoyó La Vanguardia y me fui con ellos, que siempre se lo he agradecido. Es un gran medio, además, que cuidaba muy bien a sus corresponsales. Y sí, con muchas limitaciones. Yo al mes ya casi me quería ir, porque no entendía nada, era horroroso, una depresión de caballo, porque cuando va uno de envío especial a cualquier sitio te las arreglas. Llegas, y ahora mismo me cuestiono cómo lo hacía yo, que llegas a Filipinas o llegas a Seúl o donde tal, y esa noche ya tienes crónica. O sea, porque ya sé tus contactos, porque manejas X medios locales, el corresponsal de F en el sitio, ¿no? Entonces, todos esos apoyos los sumas y terminas construyendo tu historia, y con el ambiente local y lo que haya pasado, ¿no? Algunos, me acuerdo, por ejemplo, Aventura en Filipinas con Manu Leguineche, que nosotros íbamos de enviados especiales, yo iba entonces también con Radio Nacional, íbamos al Gran Hotel Manila, fenomenal, pero Manu no. Manu iba al hotel de un amigo vasco que tenía por ahí un hotel de cuarta, pero claro, luego tenía vino español y se había traído unas latas de caviar de Manila. Bueno, todos acababais en el hotel de Manu. Claro, en el hotel de Manu, invitados con él y entre todos, pues, embadurnándonos de la posible crónica que podíamos hacer. Bueno, ese punto es fundamental porque tú vas a dar una visión personal de lo que está pasando en un medio. Luego, ¿qué pasaba en Japón para los que no sabíamos japonés o muy poquito? Pues que curiosamente sí que había varios periódicos en inglés, versionados, ¿no? El Asahi, el Mainichi, el Yomiuri, tenían todos una edición de 5 o 6 páginas. Existía el Japan Times, que era una revista semanal, muy informativa, interesante. Y la televisión, y estoy hablando del año 86, su informativo de la noche ya le daba con subtítulos en inglés.
Uy, qué adelantado. Que ahora ¿no? vemos esto de, lo pongo con subtítulos o están incrustados en Netflix, pantalla. en no sé qué, tal. Eso solo existía en esa época en Japón. Tú en Nueva York coincidiste con Rosa María Calaf. Sí, buena amiga. Sí, y decía que el Village era tu hogar y la calle tu trabajo. Y también decía que eres un perfeccionista y que tienes talento para encontrar una buena historia o alguna vida atractiva que contar con facilidad. ¿Qué es para Javier Martín una buena historia y una vida atractiva? Bueno, vida atractiva es soñar con algo mejor de lo que tienes, yo creo. Entonces, ir conociendo a gente interesante, ver nuevos mundos. Yo eso es lo que he hecho en mi juventud, ¿no? Y por eso me he movido mucho y he hecho muy buenos amigos, entre ellos con Rosa, que coincidimos en Nueva York. También en más coberturas, en Moscú, por ejemplo, la visita histórica de Reagan a Gorbachev, que fue el principio del fin de la Unión Soviética, y la cubrimos felizmente juntos, cada uno haciendo sus historias. Pues, por ejemplo, yo dije, pues me voy a la universidad a ver a los chicos rusos, a ver cómo lo llevan, o me voy a... he visto que hay una boda en una iglesia ahí cerca y tal, pues a ver cómo funciona la iglesia y el mundo de las iglesias ortodoxas todavía en la época comunista. Bueno, esas son las historias que piensas que le puede interesar a tu audiencia. De ver aquello que no es fácil de ver a veces, ¿no? Que no es lo mismo que hacer el análisis de la economía americana, del presidente que ha dicho hoy, que también lo tenías que hacer, sino buscar algo más donde la curiosidad de tu cliente, de tu audiencia, puedes intentar estar, ¿no? Su ojo y tú satisfacer esa curiosidad. Buscar las ¿no? otras historias. No te lo vas a creer, Julia. Es tan agradable escucharle que nos estamos acercando al final. Nos quedan un par de minutos y no hemos hablado del Club Internacional de Prensa. Tenía yo aquí 250 preguntas. Sí. Bueno, este ha sido mi último trabajo, por decirlo así, de colaboración. Como he oído a una querida colega ya fallecida, decía que nos ha dado tanto la profesión que tenemos que volver un poquito. Y el estar en las asociaciones profesionales, el dar la cara, el ayudar a los colegas, en este caso a los colegas extranjeros que trabajan aquí o a los españoles que se van fuera, el premiarles, el decir, oye, pues mira, Franganillo, su primer premio se le dimos nosotros, ¿no? O a Mavi Doñate, ¿no? Que sigue siendo ahora en París una gran corresponsal. Eso también es parte de nuestro trabajo. Antes de París estaba en China, ¿no? Estaba en China. Uh-huh. Y creo que ha hecho una gran corresponsalía y en un tiempo delicadísimo, como ha sido el del COVID. Nosotros la premiamos, no es que sea un honor para nosotros, es para ella, obviamente, pero sí también creo que vemos con un cierto adelanto el talento de algunos de los buenos corresponsales, ¿no? Y no solamente para la gloria de ellos, sino para ponerles de ejemplo de cómo debe desarrollarse un trabajo, ¿no? Se creó en los años 60, quizá como una forma de acercar esa información que era tan difícil encontrar a través de los periodistas internacionales que estaban aquí. Yo creo que se les facilitó un espacio a los corresponsales extranjeros y a los españoles, y se creó ahí un foro muy interesante que a lo mejor el poder que lo aceptó no sabía lo que iba a pasar con él, pero que realmente fue un sitio de intercambio de información de lo que a veces no se podía contar en España y se lo contaban los periodistas españoles a los corresponsales extranjeros, a Walter Ulbricht, a Henry Kissinger, a los grandes de la época, ¿no? del Times, del Frankfurter Allgemeine y otros. Y al mismo tiempo, esos corresponsales también informaban de muchas cosas que ellos se enteraban por sus capacidades a la prensa española del momento, que estaba mucho más condicionada. Entonces fue y quiere seguir siendo un centro de diálogo, ¿no? Julia, o lo traemos otro día o nos lo llevamos a casa. Yo ya me lo llevo a casa, porque yo soy una fan de Javier y él lo sabe desde hace muchísimo tiempo. A ver, me soltáis un micrófono, yo recupero mis buenos tiempos y hombre, ya me lanzo. Hombre, claro, y la pena es que solo dura media hora, porque es que con Javier, pues con todo lo que tiene que contarnos, podíamos estar aquí 2 días enteros. Pero es que se nos han quedado muchas cosas que podíamos traerle otro día, porque de verdad dices, yo hablo mucho, es que da gusto escucharte. Teníamos un montón de preguntas que se nos han quedado ahí porque lo que nos estabas contando era tanto o más interesante que lo que nosotros te íbamos a proponer, así que... Desde luego, bueno, un ejemplo para las nuevas generaciones
Si nos oyen chicos que quieran hacer periodismo, que bueno, no lo pues, duden, porque la profesión está en riesgo, en peligro, se dicen muchas cosas. En mi época era igual. Nunca vas a tener trabajo, no se gana dinero en esto, es dificilísimo, está todo condicionado. Este es uno de los mejores oficios del mundo y el que tiene pasión por él debe ir adelante. Pues mira, ahí está. Yo pues me quedo también con estas palabras. Pues Javier Martín Domínguez, presidente del Club de Prensa Internacional, donde hacéis un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias por por haber venido al programa. Te emplazamos a que vuelvas. Tú te lo llevas a casa, pero tráelo otro día y hablamos con él. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer tenerte en el programa. Pues se nos ha acabado el tiempo, Julia, y además es que nos quedamos siempre con ganas de más. Ay, Fernando, siempre se hace corto, ¿eh? Y la verdad que yo más que con ganas de más, con ganas de muchísimo más. Y ya sabes que nunca quiero que llegue el final, y sobre todo con invitados como Javier Martín Domínguez. Sí, sobre todo cuando son entrevistas tan interesantes. Recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues, Fernando, hoy nos han acompañado Chon Koun-jo, Bernardo, secretario de la Embajada de Corea en España y jefe de la sección política, y Javier Martín Domínguez, con quien acabamos de hablar, periodista, realizador y director del Club de Prensa Internacional y de muchas más cosas. Si es que no hemos hablado nada de realización con él y de sus premios y de todo eso, tiene que venir otro día. Y de sus sueños, porque tiene muchos sueños. Además, muy interesante todo lo que hemos aprendido, tanto de Corea como del periodismo bien hecho. Hasta aquí hemos llegado. Pues sí, querido. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica. Gracias, Pedro. Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es, y en la web de www.anochetuveunsueño.com. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia, tenéis 2 correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redacción@anochetuveunsueño.com. Diario Salir, Anoche tuve un sueño se emite en Click Radio TV, www.clickradiotv.es. Y también nos podéis escuchar en Radio Cadena Española Madrid, Radio Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicu Radio de Galicia. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales